Sean bienvenidos cada uno de ustedes jóvenes. Doy gracias a Dios por sus vidas y por poner ese deseo en sus corazones de escuchar la clase. Quiero que por favor tomes tu Biblia en mano para que así puedas llevar la lectura a través de la clase, ¿verdad? De la palabra de Dios. Vamos a orar primero para que sea el Señor el que guíe este tiempo, ¿verdad? Y que Él pues ponga quietud en nosotros, ¿verdad? Para estar atentos a la enseñanza. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Oremos. Padre del cielo y de la tierra, mi Dios lleno de bondad y misericordia, gracias le doy, Señor, por el privilegio que me da, Padre, de estar nuevamente, Señor, compartiendo su palabra con cada uno de los jóvenes y las jovencitas, Señor. Deseo, Señor, que ponga usted esa quietud en cada uno de ellos, que estén atentos, Señor, a la enseñanza de su palabra y que no solamente seamos, Señor, oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Y todo lo que aprendamos, Señor, a través de la lectura de su palabra, sea, mi Dios, bueno para que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Gracias le doy por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué te parece si tomas tu Biblia, joven, y vamos al libro de los Salmos, al capítulo 19? Comenzamos en el versículo 7. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Qué hermosa palabra las que nos dice el Señor, ¿verdad? Que su ley dice es perfecta. Y precisamente ese es el tema que vamos a ver hoy. Dice que la ley de Dios es perfecta. Vamos a ver lo que es la definición de la ley de Dios. Primero vamos a hablar de la ley de Dios y vamos a dar una pequeña referencia de lo que son las leyes humanas. Dice, ¿verdad? Una ley es un axioma o verdad incambiable o inalterable. Es algo que siempre se aplica porque está arraigado en los principios divinos. Aquí nos estamos refiriendo a las leyes del Señor, o sea, su bendita palabra. Esta es la ley de Dios, es su palabra. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19. 19, 2 y 3. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dice que esta es una regla, es la regla eterna e inalterable de su gobierno moral. Aquí está refiriéndose, ¿verdad? Aquí en Éxodo, donde acabamos de leer, que el Señor le iba a dar las tablas a Moisés de las leyes, ¿verdad? ¿Y qué es las leyes? Las leyes, la ley de Dios es su palabra, así se le refiere, ¿verdad? La ley de Dios, sus mandamientos. Entonces dice aquí, y vamos a ver que dice que la ley fue dada a Moisés. Veamos en Juan, que está otra referencia, de lo que les estaba hablando, que cuando subió Moisés para que el Señor le diera las tablas de las leyes, ¿verdad? Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escuché bien lo que dice, ¿verdad? La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, ¿a qué se refiere la gracia? La gracia es el perdón de pecados que el Señor nos da, ¿verdad? Que solamente por su gracia. Y la ley de Dios es su bendita palabra.
Dice, de acuerdo con Romanos, la ley de Dios es espiritual. Vamos a ver en Romanos 7. Le agradezco, joven, si busca su Biblia, si no aún no la tiene, ¿verdad? Para que estemos buscando los versículos y sepamos de qué estamos hablando. En el capítulo 7, el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Que la ley de Dios es espiritual, ¿verdad? Pero nosotros que somos unos pecadores, dice él, ¿verdad? Y así es lo que dice la palabra. Así es como nos llama la palabra del Señor, que somos unos pecadores. Esto quiere decir que no es un código, o sea, se está refiriendo a la ley de Dios, ¿verdad? No es un código de Hammurabi, no es una ley sobre nuestros derechos, no es un documento humano en ninguno de los sentidos. La ley de Dios es las palabras absolutas del Dios viviente. Por eso dice acá, ¿verdad? Que no es una ley humana, porque la ley del Señor, su palabra, es incambiable e inalterable, ¿verdad? No podemos nosotros añadirle nada y quitarle nada a la palabra del Señor. Pero las leyes humanas, sí, ¿verdad? Son manipuladas. Como cuando hay un nuevo gobierno. Cada gobierno pone sus leyes y quita las otras. Pero la palabra de Dios dice que es eterna, ¿verdad? Es algo incambiable. Es la palabra, pues, absoluta, dice, del Dios viviente. Vemos en Éxodo 31, si usted lo busca, ¿sabe lo que dice el Señor en su palabra? 31:18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Oiga bien, qué perfecto es, dice. ¿Cómo alguien va a cambiar algo, verdad? De la palabra del Señor, si dice que fueron escritas con su dedo, con el dedo de Dios. Es algo que no se puede inalterar. Entonces, sabemos que la definición de cómo definimos la ley de Dios es su bendita palabra, ¿verdad? Escrita con el dedo de Dios, dice. La ley de Moisés contiene 3 secciones. Tiene los mandamientos, los juicios y las ordenanzas. Vamos a ver en Éxodo 20, 1:17, donde dice, se refiere a los mandamientos. Dice, esta ley es la moral o la de la conciencia. Esta ley ya estaba escrita en los corazones y en las conciencias de los hombres. Eso nos dice en Romanos, ¿verdad? Romanos 2:15. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acosándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? Su palabra dice, nos muestra, ¿verdad? Nos muestra lo que nosotros somos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice, dando testimonio de la conciencia. Bueno, pues cuando leemos la palabra de Dios, que la misma palabra nos dice que es un espejo, ¿verdad? Cuando empezamos a leer, pues el espejo nos muestra que verdaderamente somos y lo que estamos haciendo que no es agradable al Señor. Ahora vamos a ver, dice, en lo que es la ley de Moisés, las 3 secciones son los juicios. En Éxodo 21 dice que esta ley es civil. La higiene se refería a la higiene, las relaciones humanas, los crímenes y sus respectivos castigos. Aquí está refiriéndose a toda la ley de Moisés, ¿verdad? En las ordenanzas. ¿Para qué en las ordenanzas? Dice, está en Éxodo 24. Esta ley es la ceremonia, las ofrendas, el sacerdocio, las fiestas, los días sabáticos, ¿verdad? Los días sábados que eran de reposo. Había muchas leyes, pues, que todas fueron, el Dios se las dio a Moisés para que sirvan a nosotros. Nosotros no vamos a regir solo por la mente por los 10 mandamientos que Dios le puso a Moisés, ¿verdad? Porque en solo quebrantar uno de ellos ya estamos pecando. Entonces la ley lo que nos muestra, la palabra de Dios, es que hay pecado en nosotros.
Dice la dispensación de la ley de Dios con relación a su propósito. Tenía tanto un principio como un fin definido, ¿verdad? Con respecto a Israel, dice el pacto mosaico era condicional. Vamos a ver en Éxodo lo que nos dice por qué Dios les ponía una condición en cuanto a las leyes, ¿verdad, Moisés? En Éxodo 19. 19:5, la primera parte. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, dice, mi especial tesoro. ¿Qué es lo que dice el Señor, verdad? Sí, dice. Ahí hay una condicionante, ¿no? El Señor les ponía una condición. Si dieres oído y guardareis mi pacto, dice, que serán, dice, su especial tesoro. O sea, que si oyeren su voz, dice, es que atender a sus mandamientos y es que se refiere a obediencia, ¿verdad? Eso es lo que Dios quería de su pueblo Israel, obediencia. Igual es lo que pide nosotros ahora, obediencia a su palabra, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Vamos a ver aquí en Gálatas 3:19, que nos dice el Señor acerca también de su palabra. Gálatas. Gálatas 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No, perdón, estoy leyendo Efesios. Disculpen, estoy leyendo Efesios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta, ¿verdad? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Ven lo que dice aquí? Hasta, ¿verdad? Esta es una palabra muy importante. ¿Para qué servía la ley de Moisés? Dice. Fue añadida a causa de las transgresiones. Se refería a que cuando cometían desobediencia al Señor, su pueblo Israel, ¿verdad? Lo que hacían eran sacrificios. Por eso dice que las ordenanzas de las ofrendas, los sacerdotes, lo que hacían aquí, las fiestas y todo lo que sacrificaban para poder tener un perdón de pecado, ¿verdad? Dice, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? La simiente es Cristo Jesús. Después de que ya vino Cristo Jesús, ya no es necesario que nosotros para pedir perdón de nuestros pecados acudamos a hacer rituales, ¿verdad? Así como sacrificios, no rituales, no que sacrificios, ¿verdad? La simiente es Cristo. Vamos en Romanos 5:13, que nos dice. Romanos 5:13. 13 y 20. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero en don no dice, el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más que la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando veamos en Gálatas que decía, hasta que viniese la simiente, ¿verdad? Entonces ahora la única manera de que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados es a través de Cristo Jesús. Dice acá también, la ley de Dios es perfecta, que leímos en Salmo 19, ¿verdad? Que es lo que hace la ley de Dios, dice, es perfecta, que convierte, dice, el alma, ¿verdad? ¿Qué hace la ley de Dios? Dice, alegra el corazón, hace sabio al sencillo. Dice que alumbra los ojos. Dice, son verdad y todos sus mandamientos son justos. Dice que somos en el versículo 11 de Salmos, la lectura que tuvimos, dice, tus siervos además amonestado con ellos. Dice, cuando guardamos los mandamientos o guardamos
La palabra de Dios es lo mismo, el mandamiento y la palabra de Dios, que hay muchas maneras de referirse que hay en la Biblia. Dice que tendremos un grande galardón sin guardarlo, ¿verdad? También dice que la palabra del Señor es santa. Esta es una declaración desde el punto de vista humano de la santidad de Dios. Vamos a ver en Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, ¿sí? Pero tú eres santo, dice, mira, y está refiriendo al Señor, ¿no? Santo. Pero la ley de Dios es perfecta porque Él es un Dios santo, dice. También dice que la ley de Dios es justa. Dios es un Dios justo. En Juan 5:30, a diferencia de muchas de las leyes actuales de los seres humanos, no hay demandas injustas en ninguna de las leyes de Dios. También dice que la palabra de Dios es buena. La ley de Dios es beneficiosa, ya que promete que todo saldrá bien. En Josué 1:8 podemos ver eso, ¿verdad? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aparte de que la palabra de Dios es santa, justa, también es buena. Mire, es de beneficio para nosotros, dice, en guardarla, dice, y en meditar en ella de día y de noche. No solo dice un ratito, ¿verdad? Dice que en el día, en la mediodía, en la noche, usted puede tomar su tiempo para meditar en la palabra de Dios. Si usted quiere comprender los parámetros o medidas de la perfección de Dios, dice contemple su ley o contemple su palabra, ¿verdad? Todo lo que usted quiere entender de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a ella, ¿verdad? Eso vemos en Deuteronomio. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál es esta ley? Esta ley es la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice, para nosotros, para siempre, para nuestros hijos, dice. Para que las cumplamos siempre, no solo de vez en cuando, ¿verdad? Sino que siempre, dice. Entonces, querido joven, ya vimos que la palabra de Dios es, dice, perfecta. La ley o la palabra de Dios es perfecta. Aparte de que es perfecta, dice, es santa, ¿verdad? Es santa, es justa, es buena. Eso es lo que hace. ¿Y qué decía en el Salmo? Dice que la ley de Dios es perfecta, dice que convierte el alma. ¿Cuándo es que convierte nuestra alma la ley de Dios o su bendita palabra? Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y pedimos perdón de nuestros pecados. Si usted aún joven o jovencita que me escucha, no tiene a Cristo en su corazón o no tiene esa seguridad de su salvación, ¿verdad? De que no tiene usted esa seguridad de decir, mira hermana, yo leo la Biblia, pero yo no miro que cambie nada. Que no es usted el que va a cambiar, así nomás, ¿verdad? Es la dependencia que usted tenga de Dios que va a hacer que su vida cambie, que su alma cambie, dice. Porque eso dice en Salmo, ¿verdad? Que el Señor es el que cambia, dice, hace sabio al sencillo, ¿verdad? Dice que alumbra los ojos, ¿verdad? Somos amonestados a través de la palabra, porque en Santiago dice que la palabra de Dios es en nuestro espejo, ¿verdad? Pero tenemos que ser oidores de ella, pero también hacedores, ¿verdad? Porque si no, entonces no va a cambiar nada en nosotros el Señor, si no somos hacedores de su palabra. Entonces aprendimos, ¿verdad? Que la ley de Dios o su palabra es inalterable, es incambiable, como Dios, ¿verdad? Que es un Dios incambiable. Él una vez que nos ofrece perdón de pecados, pasamos a ser sus hijos, ¿verdad?
Y no hay nada que nos quite eso de que seamos hijos suyos. Solamente que el Señor no aprueba el pecado en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que el Dios no aprueba en nosotros, el pecado, ¿verdad? Espero, joven, que esta pequeña enseñanza te haya servido en tu vida de mucho, ¿verdad? Y que sirva para tu crecimiento espiritual. Primeramente, que el Señor ponga ese deseo en tu corazón de pasar tiempo en su palabra, porque es la única manera que vamos a saber cuál es la voluntad, dice, perfecta de Dios, ¿verdad? Porque dice él mismo en su palabra que en San Juan dice que fuera de su voluntad nada somos, ¿verdad? Así, nada somos. Y en Timoteo también, permítanme, en Hebreos está. Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más corta. En Hebreos 4:12 dice él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Mire qué perfecto es el Señor. ¿Qué es lo que hace Él a través de su palabra? Dice, discierne nuestros pensamientos y las intenciones antes de que usted o yo hagamos algo. El Señor ya sabe la intención de nuestro corazón, porque Él es el que prueba nuestros corazones. Es el único que sabe las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Entonces, en esta hora, joven, le agradezco mucho por su tiempo. En el siguiente video de la clase vamos a continuar hablando de la ley de Dios, ¿verdad? Que es la palabra de Dios y con qué propósito Dios puso su palabra, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos el privilegio de conocerle a Él a través de ella. Y le voy a pedir, joven, que si usted no pasa tiempo aquí meditando en su palabra y pidiendo la dirección al Señor, ¿verdad? Para su vida, oremos un momento, ¿verdad? Y que sea el Señor y que obre a través de su palabra en cada uno de ustedes, en sus vidas y en sus familias también. Si usted no está seguro de ir al cielo, ¿verdad? La palabra de Dios se lo muestra, ¿cómo es? ¿A través de quién? Dice, a través de Cristo Jesús, a través del perdón de sus pecados, ¿verdad? Cierra sus ojos ahí donde estamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias le doy, Señor, por este tiempo hermoso, Señor, que hemos pasado en su palabra, Señor. ¿Cómo nos muestra usted cuál es la ley perfecta, buena y justa y santa, verdad, Señor, que es su palabra? Pedimos, Padre, que pueda ser usted el que obra a través de ella en la vida de cada joven, cada jovencita, Padre, para que ponga usted en sus corazones, Señor, el deseo, Señor, de meditar en ella. Y si algún joven que está escuchando, Señor, no te conoce, aún no está seguro de ir al cielo, que sea tu palabra, Señor, el que le hable. Y es la única, Señor, que nos lleva a través de Cristo Jesús a una vida eterna en Cristo. Joven, usted que me escucha, si quiere hacer esta oración y pedir perdón al Señor, ¿verdad? Y pedirle que entre a su vida, repita conmigo. Padre del cielo, reconozco que soy un pecador a través de tu palabra. Sé que soy un pecador. Reconozco que fuera de tu voluntad no soy nada. Te pido que entres en mi corazón, que perdone mis pecados, que limpie mi corazón de todo pecado y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, joven, si usted hizo esa oración, que sea el Señor en que obra en su vida, ¿verdad? Tome un tiempo de aquí en más, ¿verdad? A leer su palabra, que es la única que le va a ver lo que es agradable al Señor. Sí, es el espejo, es nuestro espejo, la palabra de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? En el manual van a buscar la tarea correspondiente a esta
a esta enseñanza, ¿verdad? Que es la ley de Dios es perfecta. Ahí se va a guiar usted. En el otro video le voy a compartir cuáles son, qué números son de las dos tareas que le tocan. Y como esta es una continuación, la otra que le voy a dar. Ya da mucho por el tiempo. El Señor bendiga a su familia. Y gracias a Dios por todas sus bondades. Dios les bendiga, queridos jóvenes.